Ahora lo que vamos a ver, ya vamos a avanzar a otra parte, a otro órgano. Vamos a empezar a ver la patología quirúrgica del hígado, ¿no? Y para ver esto, primero tenemos que ver las generalidades de la anatomía, principalmente, para entenderle bien. Y después ya vamos a ver, empezar a ver las diferentes patologías que se pueden operar en el hígado, ¿no? También más adelante ya vamos a ver no solo el hígado, ya también vamos a ver la vesícula y la vía biliar también, cuáles son las patologías que nos interesan, que generalmente son mucho más frecuentes de la vesícula y de la vía biliar más que del hígado, pero también tenemos que conocer toda la parte hepática, ¿no? Entonces, ya somos 22, ahora sí ya es buen número, cada vez menos, pero ni modo. Entonces, veamos la patología quirúrgica hepática, ¿no? Primero tenemos que ver la anatomía quirúrgica, la anatomía hepática, porque ¿se acuerdan cómo era en anatomía al hígado? Lo dividíamos solamente en cuatro partes. ¿Se acuerdan cuáles eran las partes en las que se dividía el hígado? ¿Que se acuerdan ustedes? Porciones, ¿quieres decir? ¿En cómo? La pregunta es las porciones, ¿así? Exactamente, los lóbulos. Ya, aquí en la cara anterior aquí se divide en lóbulo derecho y izquierdo. ¿Ya? Y la cara diafragmática o la posterior sería caudado, cuadrado, derecho y izquierdo, creo. El cuadrado y el caudado. Sí, son esos cuatro. Bueno, por lo menos esos cuatro lo que generalmente yo igual me acuerdo que en anatomía nos enseñaron, ¿no? Pero son el lóbulo derecho, que es este de acá, este grandote de acá, el lóbulo izquierdo, que en este caso se lo divide por el ligamento falciforme, y en la cara diafragmática, y la cara inferior, perdón, que esta es la cara diafragmática, esta es la cara antero-superior en general, porque es prácticamente una misma cara, solo que es curva, de adelante va hasta arriba, ahí vemos el lóbulo derecho e izquierdo, y en la cara inferior, la que está, que se dirige hacia las vísceras, hacia el intestino, está el lóbulo cuadrado y el caudado, ¿no? Que sería esta, la cara inferior, y ahí están, aquí sería el lóbulo, aquí está el lóbulo cuadrado y el caudado por aquí atrás, más o menos, ¿no? Pero esta división anatómica es más descriptiva y es poco práctica para la patología quirúrgica, ¿no? Porque van a ver que para poder operar el hígado no nos podemos basar en esas divisiones tan simples, porque no se puede sacar tal y cual está esa división, porque todos estos segmentos tienen, sobre todo la parte vascular que puede estar compartiendo con otra parte, y no es factible sacar uno de estos lóbulos solamente, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver más adelante cómo se puede dividir de forma quirúrgica. La anatomía quirúrgica tiene otra división del hígado que permite una mejor resección de algunos segmentos, de algunas partes del hígado, y que quede el resto. Y sabemos aparte que el hígado tiene capacidad autorregenerativa, que por último, si se saca una parte, se vuelve a regenerar ese parénquima hepático, ¿no? Entonces, primero vamos a ver a nivel anatómico lo que hemos visto en anatomía, en la parte simple, que bueno, el hígado tiene sus caras, ¿no? Una anterior que se continúa hacia arriba, que sería la parte diafragmática, esto está en contacto con el diafragma. Entonces, esa es primero sus caras, ¿no? Tiene una superficie lisa este hígado, ¿no? El hígado es un órgano normalmente liso y es el órgano interno, el órgano sólido, macizo, más grande del cuerpo humano, ¿no? Sabemos que el órgano en realidad más grande del cuerpo es la piel, pero está en la superficie, ¿no? Y toda la piel es un solo órgano, pero en este caso el órgano interno sería el hígado más grande. Luego tenemos que entender que el hígado está localizado en el hipocondrio derecho, y bueno, el lóbulo izquierdo se extiende hasta el mesogastrio, y aparte, a veces incluso hasta el hipocondrio izquierdo puede llegar a la parte del lóbulo izquierdo hepático. Y ahí está fijo, ¿no? A pesar de que es el órgano más grande, está en la parte superior. Y no cae, ¿por qué? Porque está sujetado en esa zona. ¿Cómo está sujetado? ¿Cuál es su medio de fijación? Varios ligamentos que tiene, ¿no? Primero, el ligamento más conocido, más visible, más fácil de identificarlo, es un ligamento que va de la pared abdominal anterior hacia el hígado, y es el ligamento redondo.
del hígado, que sería este de acá, ¿no? Viene desde abajo, desde la pared abdominal, y viene y se mete en el hígado. ¿Y dónde está? Tengo otra imagen. Y sería más o menos este ligamento redondo que se mete en esa zona, ¿no? Y se continúa y por la pared anterior, diafragmática del hígado, bueno, anterior más que todo, con el ligamento falciforme, que es este ligamento que se encuentra acá, ¿no? Que lo fija igual la parte anterior al hígado, que es el mismo que este, ¿no? Aquí viene el redondo y continúa con el falciforme. En la parte superior, el ligamento falciforme se va a dividir y va a dar la formación, aquí se va a fijar a la parte superior, o sea, al diafragma, más que todo, por el ligamento coronario, ¿no? Que tenemos aquí el ligamento coronario, los coronarios de ambos lados, izquierdo y derecho, se dividen esos dos, y estos van a terminar parecido al ligamento redondo en la parte inferior, que tiene relación con el falciforme. El coronario va a terminar en las esquinas, al finalizar el hígado, con los ligamentos triangulares, ¿no? Entonces, todo este sistema de ligamentos va a sujetar al hígado en ese lugar, ¿no? Y nos va a dar una división externa del hígado, fácil de ubicarlo, pero no es práctica para la parte interna, la parte quirúrgica, ¿no? Luego, en la cara inferior del hígado que tenemos, ahí ya vamos a tener la relación con el resto de las vísceras abdominales. Entonces, sobre todo lo que más nos interesa ahí primero es su relación con la vesícula biliar, ¿no? Esta es la vesícula biliar, está en la cara inferior y está situada en la fosa vesicular o en el, ¿cómo se llama? Sí, la fosa vesicular tiene otro nombre que no me acuerdo ahorita, pero bueno, está en una hendidura donde está justo hecha para que ahí se aloje la vesícula biliar, ¿no? ¿Qué estructura se encuentra desde el estómago, desde la curvatura menor del estómago hacia el hígado? ¿Qué estructura se extiende ahí? ¿Quién me dice qué es todo esto que va desde la curvatura menor hacia el hígado? ¿El epiplón mayor? El epiplón menor, muy bien. Acuérdense, los epiplones u aumento o epiplón son dos. El menor, que va por la curvatura menor del estómago hacia el hígado, y el mayor, que va por la curvatura mayor, que es el epiplón mayor, ¿no? Y va y cae y vuelve a subir, y en el mesocolon, en el colon transverso, se adhiere también, ¿no? Entonces va como forma delantal, pero su otro punto de fijación es hacia el colon. Entonces, el epiplón mayor por la curvatura mayor y el epiplón menor por la curvatura menor, ¿no? Y en este caso, lo que nos interesa con la parte hepática es el epiplón menor, porque va a ir a cubrir todo ese segmento, el espacio entre el estómago y hacia el hígado. Y toda esta zona se va a ver como un tejido adiposo, como grasa que hay en esa zona, que eso es el epiplón, ¿no? Y a través de ese epiplón menor van dos ligamentos, el hepatoduodenal y el gastrohepático o hepatogástrico, ¿no? El ligamento que va del hígado hacia el estómago, el hepatogástrico o gastrohepático, como quieran, y el hepatoduodenal que va hacia el duodeno. Y esto también nos sirve como incluso medios de fijación, ¿no? Medios de relación de estos dos órganos. Muy bien. Ahora, empecemos ahorita con la parte vascular y después seguimos, o antes de avanzar la parte vascular, prefiero ver la parte de la vesícula biliar, las vías biliares. En el hilo hepático, al hilo hepático es el lugar por donde sale el paquete vascular, o sea, la vena, la arteria, y también ahí llegan, bueno, ahí se encuentran los conductos hepáticos, ¿no? Entonces, en el hilo hepático hay primero dos conductos que salen uno de cada lado del hígado, ¿no? Uno de acá y otro de acá, que son los conductos hepáticos, que acá no se los ve, no los tengo acá, pero vamos a dibujarlos más o menos para ubicar los conductos hepáticos, aunque aquí parece, aquí sí, no quiero rojo, voy a borrar. Ya, entonces tenemos los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Ahora sí, acá más o menos se lo ve, uno y el otro viene de cada lado, entonces los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Esos dos conductos hepáticos se unen y forman otro conducto, que es el conducto hepático común, ¿no? Y ese conducto hepático común, ¿qué va a hacer después?
se va a unir al conducto que sale de este órgano, que es la vesícula biliar. ¿Y que cómo se llama el conducto que sale de la vesícula biliar? Se llama el conducto cístico, ¿no? Entonces, el conducto cístico se une al conducto hepático común y de ahí para adelante se va a llamar conducto colédoco. Entonces, el colédoco ya viene por ahí y el colédoco tiene varios segmentos, ¿no? Primero, el que está aquí dibujado, el segmento supraduodenal. Luego hay una parte que pasa detrás del duodeno, que es el segmento retroduodenal. Hay una parte que viene por aquí, por el páncreas, que es el segmento intrapancreático o pancreático directamente. Y hay un pequeño segmentito aquí que es el que atraviesa y pasa por la pared del duodeno, que se llama segmento intramural. Vamos a volver a nombrarlos y a escribirlos. Aquí no me deja. ¿Dónde está? Anotar. Texto. Entonces, hemos dicho primero los hepáticos, conductos hepáticos derecho e izquierdo, ¿no? Izquierdo, primero lo más arriba. Luego, ¿cuál es el que continúa? El conducto hepático común. ¿Me están escuchando bien por si acaso? Sí. Bien, excelente. Ahora está bien. Muy bien. Luego este hepático común se une con el conducto cístico y tenemos el colédoco. El colédoco vamos a anotar sus segmentos, que uno es el supraduodenal, el retroduodenal, segundo, el tercero es el pancreático o intrapancreático. Y el último, que es el más pequeñito, que es solamente prácticamente algunos milímetros, porque es el espesor de la pared del duodeno, que es el intramural, porque es en la pared del intestino, en el muro, ¿no? Entonces, por eso se llama intramural. Esos son los 4 segmentos del colédoco, ¿no? Entonces, ahí ya hemos dibujado nuestra vía biliar para tener idea de cómo tiene relación con el hígado y con el ilio hepático, ¿no? Entonces, fíjense, esta parte de la vía biliar se la ve relativamente corta aquí en nuestro dibujo. Entonces, es muy peligroso cuando se está operando la vesícula biliar. Uno de los mayores riesgos es poder lesionar esta vía biliar, ¿no? Vean, a veces, voy a silenciar de alguien que está sonando un ratito. Ya, muy bien, ahora sí. Fíjense, el conducto hepático derecho es muy parecido al conducto cístico y está muy próximo y a veces se lo confunde y se lo puede cortar pensando que es el conducto cístico, porque cuando se va a sacar la vesícula biliar, lo que se tiene que hacer es hacer un corte justo en ese conducto cístico, para separarlo del resto de la biliar y sacar la vesícula. Pero hay el riesgo, como les digo, de lesionar el hepático derecho, el hepático común, más raramente el hepático izquierdo o el colédoco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y conocimiento de la anatomía de esa zona. Entonces, eso primero. Ahora, la parte vascular, ¿cómo está del hígado? ¿Cómo le llega sangre y cómo sale la sangre del hígado? Y el hígado tiene 2 vasos que llevan sangre hacia el hígado, ¿no? 2 principales. Uno es un vaso que lo nutre, un vaso nutricio, y el otro es una irrigación nutricia le da uno de estos vasos, y el otro le da una... ¿Está viendo? Me dice que está en pausa, no sé por qué. Ahora ven, no sé si está bien. Sí, es que me decía que no estaba compartiendo la imagen. Ya, entonces se colgó esto un ratito, no me deja. No sé qué pasó. Voy a salir un ratito, se colgó esta. No me deja compartirles la imagen. Ya, vuelvo a entrar un segundito. Ahora sí, está entrando otra vez en PowerPoint. No,
No sé qué pasó, pero voy a volver a entrar. ¿Y dónde está? Patología quirúrgica hepática. Ya, vamos a compartirles nuevamente. ¿Y dónde está PowerPoint? Ahora sí. Muy bien. Entonces, parece que los dibujos, la olor ya se confundieron esas cosas. Entonces, como les decía, hay un vaso que va a nutrir al hígado, le da la irrigación nutricia, y hay otro que le da la irrigación funcional, ¿no? Que justo acá están estos dos vasos. El que le va a dar la irrigación nutricia es la arteria hepática, ¿no? Porque esta arteria lo que va a hacer es que el hígado le llegue sangre oxigenada, llena de nutrientes, para que los hepatocitos se nutran y tengan una buena vitalidad y funcionen bien, ¿no? Entonces, esta arteria hepática le da esa irrigación nutricia. Mientras que la vena porta también va a traer sangre desde otros órganos hacia el hígado, pero no le va a aportar nutrientes para que sobrevivan esos hepatocitos, no les va a traer sustancias para que esos hepatocitos la modifiquen y trabajen, por eso, ¿no? La irrigación funcional por la vena porta. Entonces, primero la arteria hepática. ¿De dónde sale? La arteria hepática es una rama de uno de los principales troncos de la aorta abdominal, ¿no? De la aorta abdominal va a salir este tronco que es el tronco celíaco, ¿no? Aquí vemos igual, esta es nuestra aorta, y ahí el tronco celíaco, que bueno, aquí hay varias formas de la cual puede salir esa arteria. ¿Sí? Disculpe, no se escucha bien de nuevo. Otra vez. Mira, acabo de ver los mensajes recién. Se cortando el audio. Ahora sí. Se corta un poco. Ahora sí me escuchan bien. Igual, peor, ¿cómo está? ¿Me están escuchando? Nada todavía. Estamos escuchando. Ahora sí, ahora mejor. Muy bien. Si se vuelve a cortar, me vuelven a decir, por favor. A ver, entonces. Como les decía, la arteria hepática va a salir del tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco sale de la aorta abdominal. Acá tenemos, esta en teoría es nuestra aorta abdominal, y de ahí este es nuestro tronco celíaco. Y de ese tronco celíaco van a salir tres ramas, tres arterias. ¿Cuáles son esas tres? Una es la que estamos nombrando, la arteria hepática. Las otras dos, ¿cuáles son? ¿Quién me dice? Aquí una de estas. Esta es una, y esta que va hacia aquí atrás del Arteria esplénica y gasta izquierda. Exactamente. Son las tres. La arteria hepática, la arteria esplénica. La hepática se nota muy bien en este dibujo porque notamos que va hacia el hígado. La esplénica es esta que viene hacia atrás y va detrás del estómago hacia el vaso, la esplénica. Y la gástrica izquierda o coronaria estomáquica, a veces también se la llama, es esta que viene hacia la curvatura menor del estómago, ¿no? De las ramas paralitarias y irriga toda la parte de la curvatura menor del estómago. Entonces, esas son las tres ramas del tronco celíaco. Aquí abajo, en el dibujo de abajo, podemos ver diferentes formas, cómo está formado ese tronco celíaco y cómo, de dónde nace la arteria hepática, que aquí la tenemos lo que normalmente se ve, en la mayoría de los casos, que está el tronco y de ahí sale la arteria hepática, ¿no? Acá otra división, otra variante, que puede ser que la arteria hepática, aquí vemos que hay la arteria hepática común y se divide en dos, en derecha y en izquierda. Eso es lo normal. Pero en algunas ocasiones vean cómo de la coronaria estomática o de la gástrica izquierda puede salir la arteria hepática izquierda. Entonces, es otra variante, ¿no? En otras ocasiones, del tronco sale la hepática izquierda y de la aorta, a veces junto con la mesentérica superior, puede salir la hepática derecha. Entonces, también los otros subtipos, ¿no? Y aquí vean igual otros subtipos que son más raros todavía, ¿no? Aquí está toda la hepática saliendo sola, sin el tronco celíaco. Y acá tenemos otras de la mesentérica inferior que está saliendo la gástrica, o la hepática derecha, ¿no? Entonces, lo normal es lo que estamos nombrando acá. Lo que hemos visto aquí en el primero de los casos, que es mucho más frecuente. Vean el número,
757 de los estudios que han hecho, de los casos, era esta formación y menos frecuente todos estos tipos, ¿no? Entonces, eso primero, esa arteria. Entonces, esa arteria va hacia el hilo hepático, va a dar ramos a las gastroduodenales, hacia abajo, luego va ascendiendo en la hepática propiamente dicha, y de la hepática ya se divide y va a salir un ramito hacia la vesícula biliar, ¿no? Aquí se la ve súper gruesa la arteria, normalmente es muy finita, es de este calibre, más chiquita todavía, que va a ir hacia la vesícula biliar. Entonces, ¿cómo se va a llamar esa arteria que va hacia la vesícula biliar? ¿Qué me dice? De paso, así veo si están escuchando. ¿Cómo se llama esta arteria? Arteria cística. Exactamente, bien, querido Kevin, ¿no? Como dice el nombre, la arteria cística, porque va hacia la vesícula biliar, que se lo denomina con terminología médica como colecisto, ¿no? Por eso es la cística. Entonces, la arteria cística que viene a la vesícula. Y de continúa ascendiendo y se divide, como hemos visto acá, en hepática derecha e izquierda, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, aquí está resumido, es una rama del tronco celíaco, la arteria hepática. A nivel del ilio acompaña la tríada portal. La tríada portal está dada por la arteria, la vena, porta y el conducto biliar, el conducto hepático. Esa es la arteria portal. Tiene variantes anatómicas que son las que hemos visto aquí abajo. Y es importante la cantidad de sangre que le llega. No tiene un flujo de 200 hasta 400 ml por minuto. Ahora, a pesar de que el hígado es un órgano bastante grande, vamos a ver que hay otros órganos que les llega por superficie mayor cantidad de flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, para nutrirse, no necesita una muy grande cantidad de sangre. El hígado solo con 200 a 400 ml por minuto suele ser suficiente, ¿no? La vena porta, ¿cómo está conformada? Primero, a ver si se acuerdan, creo que les he dicho a ustedes en alguna de las otras materias, que es un sistema porta. ¿Quién me dice que es un sistema vascular porta? Porque la vena porta no es la única que hay dentro del cuerpo humano, el único sistema vascular porta, y en otros lugares también otras venas porta, ¿no? Entonces, Y es como un sistema de drenaje, ¿no? De otros órganos. Más o menos, pero ¿qué característica muy particular tiene un sistema porta? ¿Y quién me nombra otro sistema porta más? A ver. ¿Alguien se acuerda? Anatomía. Y yo les he dicho, pero me parece que les he dicho en algunas otras. En laboratorio clínico creo que les dije, casi seguro, porque suelo decir. Y no sé si en técnica también les dije. ¿Nadie? Bueno, un sistema porta es una parte, un sistema vascular, que la característica más importante que tiene es que empieza en el sistema porta en capilares. Vean, aquí está iniciando en los capilares del colon, del intestino, y termina en capilares también. O sea, es un sistema aislado, o sea, separado de todo el resto de la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque las arterias normalmente, ¿cómo van? La arteria nacen del corazón, ya sea la aorta o la pulmonar, nacen del corazón, o sea, inician en el corazón y terminan en capilares, porque digamos a nivel de la arteria pulmonar, que es más fácil de explicar, nace la arteria pulmonar del corazón, el tronco pulmonar se divide en izquierda y derecha para cada pulmón y va dividiéndose hasta terminar en los capilares que llegan a los alvéolos. Y en esos capilares, desde ahí, ¿qué va a pasar? Se van a volver a unir para formar las vénulas y ya ahí inicia el sistema venoso, ¿no? Y el sistema venoso, ¿cómo va a ser? Esos capilares se convierten en vénulas, venas pequeñas, van creciendo de tamaño hasta conformar las venas pulmonares que llegan al corazón nuevamente. Entonces, el sistema arterial inicia en el corazón y termina en capilares. El sistema venoso inicia en el órgano, en los capilares, y termina en el corazón. Y el sistema porta es diferente porque no inicia ni termina en el corazón. Inicia en algún órgano, en capilares de un órgano, y termina en capilares de otro órgano. Eso es un sistema porta.
Es un sistema para transportar sustancias entre órganos, específicamente, ¿no? No para que circule dentro de todo el cuerpo la sangre, sino de algún órgano específico a otro órgano específico, ¿ya? Eso es un sistema porta, entonces. Ahora, con esta explicación, ¿dónde hay otro sistema porta que ustedes se acuerden? ¿Quién me dice? ¿Están despiertos por ahí? El conducto torácico de los linfáticos sería un porta, por ejemplo. No, buena pregunta, bien pensado, pero no. Los linfáticos no se cuentan porque estamos hablando de sangre que pasa por el sistema porta, ¿no? En este caso, la sangre va desde el intestino, desde el colon, hacia el hígado. Entonces, el Sí, sistema pero linfático no. ¿Qué? el linfático no sería también un sistema porta, pero que no sería. No te entendí muy bien, Bruno, me cortado, te escuché, pero lo que entiendo es, me preguntas si igual los linfáticos harían lo mismo desde intestino hasta hígado, más o menos, ¿no? Esto que estás queriendo decir, y ese sería otro sistema porta, ¿no? Doctor, a nivel del cerebro hay un sistema porta, ¿no es? Exactamente, esa, ¿y cuál? ¿De dónde a dónde va? ¿Saben de dónde a dónde? ¿Y para qué sirve? Eso no me recuerdo bien, pero Ya, pero bien, ahí hay otro, a nivel encefálico, a nivel de cerebro, hay otro sistema porta, y se llama el sistema porta hipotálamo hipofisiario. Entonces, es también un sistema vascular que inicia en los capilares del hipotálamo y termina en los capilares de la hipófisis. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que sirve es para comunicar estas dos secciones, estos dos segmentos, para mandar las hormonas que produce el hipotálamo hacia la hipófisis. Que sabemos que la hipófisis produce varias hormonas, ¿no? La adenohipófisis que va a producir prolactina, hormona de crecimiento, un montón de hormonas, ¿no? Son 6 hormonas que produce la ACTH, el luteinizante, folículo estimulante y más, ¿no? Entonces, estas hormonas, pero para ser producidas y liberadas, necesitan otra hormona que viene de la hipófisis para que la estimule, ¿no? Por ejemplo, la TSH es una hormona que produce la hipófisis, pero para ser liberada necesita que el hipotálamo le ordene liberar esta hormona de la hipófisis. ¿Y cómo le ordena el hipotálamo a la hipófisis? Por medio de otra hormona que es la TRH, la hormona liberadora de la TSH, TRH, que es TSH Release Hormone. Entonces, en inglés, ¿no? Esto quiere decir hormona liberadora de TSH. Llega del hipotálamo hacia la hipófisis esta por ese sistema porta hipotálamo hipofisiario, y la hipófisis va a detectar esto y va a empezar a liberar la TSH. Y la TSH, ¿hacia dónde va? Hacia la tiroides, para que la tiroides libere T3 y T4, ¿no? Entonces, ese es otro sistema porta que también tienen que conocerlo. ¿Y de dónde a dónde va? Está separado del resto del cuerpo porque solo va de hipotálamo a hipófisis, igual que esto. Inician los capilares del hipotálamo y terminan los capilares de la hipófisis. Y este sistema porta inicia en los capilares del tubo digestivo, bueno, y el vaso y el páncreas, y termina a nivel de los sinusoides hepáticos, de los capilares hepáticos, ¿no? Entonces ya saben que es un sistema porta y que hay más de este, ¿no? No solo este es el único sistema porta del cuerpo, hay otros, ¿no? Hay otro más, pero no me acuerdo ahorita dónde, cuál otro. Creo que a nivel del globo ocular, si no me equivoco, no estoy seguro, pero hay más sistemas porta. Entonces, ¿cómo se forma esta vena porta? Se origina en la unión de la vena mesentérica superior, que es esta de acá. A ver, no, esta es la inferior. Esta tendría que ser, si esta es la mesentérica superior. Luego se une esta mesentérica superior a la vena esplénica y a la vena mesentérica inferior, ¿no? A veces, generalmente, se pueden unir las dos mesentéricas primero y después viene la vena esplénica y se terminan uniendo las tres, ¿no? Entonces se unen estos 3 principales troncos, y de ahí también se van a unir otras más, pero estos son los 3 principales troncos que se unen y van a dar la formación de esta vena grande, que es la vena porta, ¿no?
tiene un diámetro de 8 a 10 milímetros, es relativamente grueso, no grueso, sino, ¿cómo lo explicamos? Un diámetro relativamente grande, porque es mayor de la triada, es entre la arteria, el conducto y la vena, es la que es de mayor calibre, de mayor diámetro, la vena porta, ¿no? Y tiene una presión de 6 a 9 milímetros de mercurio. Y eso es importante porque a veces puede aumentar esa presión y nos va a dar consecuencias del aumento de esa presión de una hipertensión portal, ¿no? Que eso ya han escuchado y deben saber más o menos de gastro, que va a dar complicaciones en varios segmentos, ¿no? La hipertensión portal. Y una de las principales causas de esa hipertensión portal es que este hígado se altere, sufra una cirrosis y eso vaya a obstruir a nuestra vena porta, ¿no? Ahora el flujo. ¿Cuánto hemos dicho el flujo de la arteria? ¿Se acuerdan? El flujo sanguíneo que tiene la arteria hepática, hemos dicho de cuánto. 200 a 400 ml minuto. 200 a 400, exactamente. Entonces, y mientras que la vena porta nos da 1000 a 1200 ml por minuto. O sea que es mucho mayor flujo que pasa por la vena porta que por la arteria hepática. Entonces, como ven, necesita menos sangre para nutrirse el hígado y le llega mucho más sangre para que trabaje este hígado, ¿no? Porque, ¿qué va a traer esta vena porta? Trae todo lo que se absorbió a nivel intestinal para que llegue al hígado y el hígado se encargue de metabolizarlo, convertirlo, fraccionarlo y hacer nuevas sustancias, ¿no? Entonces, eso es sobre la vena porta. Aparte, esas dos que hemos nombrado, la arteria hepática y la vena porta, son vasos que llegan hacia el hígado trayendo sangre hacia el hígado. ¿Cómo va a salir la sangre del hígado? La sangre del hígado, para volver a la circulación en general, tiene que tener algún tipo de drenaje, ¿no? De salida de la sangre, porque si entra solo sangre por estas dos, se va a congestionar y va a terminar explotando el hígado sin salida de esa sangre. Entonces, ¿cómo va a salir la sangre del hígado? Sale a través de las venas suprahepáticas. ¿Ya? Aquí vemos cómo está la vena porta inferiormente y esta vena se va dividiendo. Aquí vemos cómo se está dividiendo en varios segmentos y no vemos que al final se divide en pequeños segmentos capilares y termina en capilares, ¿no? Como hemos dicho que es un sistema porta. Ahora, las venas suprahepáticas inician donde terminan estas ramitas de la porta de capilares y van a formar cada vez troncos más grandes hasta formar, generalmente son 3 las venas suprahepáticas, 2 a 3. Bueno, generalmente son 3, que a veces 2 están unidas, y estas van a desembocar en la vena cava inferior, ¿no? Entonces termina aquí en la vena cava inferior estas venas suprahepáticas, y con esto la sangre que llegó al hígado va a salir del hígado y va a drenar hacia el resto de la circulación, y ahí va a llevar todos los productos que hizo el hígado hacia la sangre, ¿no? Entonces, estas venas suprahepáticas o venas hepáticas, a veces directamente se las nombra, hay la vena hepática derecha, la izquierda y la medial, son 3, ¿no? Entonces, la hepática derecha se une a la vena cava en un plano anterolateral, o sea, en la cara anterior y de un lado, del lado derecho de la vena cava, ahí va a unirse esta vena suprahepática derecha. Usualmente, la mayoría de los casos, aunque también puede, en algunos casos no, pero usualmente las ramas media y la rama izquierda van a unirse y van a formar un tronco en común antes de desembocar en la vena cava, ¿no? Entonces, como lo que les decía, que son estas 3, pero finalmente de las 3, 2 se unen antes de llegar, que son la izquierda y la media, y desembocan ahí en la vena cava. Tiene una presión un poquito menor de 4 a 6 milímetros de mercurio estas venas suprahepáticas, ¿no? Estas venas suprahepáticas también van a obstruir, pueden obstruirse en algunas patologías. ¿Alguien sabe cómo se llama la obstrucción, la patología en la cual se obstruyen estas venas suprahepáticas? ¿Han llevado hipertensión portal en alguna materia alguna vez? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Escuchar sí, doctor. Pero no saben. No. No, ya. Gracias por responderme, Anita. Entonces, De nada.
hay una patología, el síndrome de Budd-Chiari se llama. Bueno, lo estoy pronunciando como se escribe. Budd-Chiari es que se escribe, se los voy a escribir ahorita. No, ¿dónde está aquí mi anotador, texto? Síndrome de Budd-Chiari. Se escribe así. Es un síndrome en el cual se pueden obstruir estas venas suprahepáticas. Y al obstruirse estas venas suprahepáticas va a pasar lo que estamos diciendo, que si no hubiera las venas, ¿no? Se va a congestionar el hígado. Entonces el hígado va a estar congestivo y lo que va a hacer es que va a dar una congestión retrógrada. O sea, va a aumentar la congestión de la vena porta y va a aumentar la presión de la vena porta. Entonces este síndrome de Budd-Chiari se obstruye en esto por coágulos, puede ser por trombos, por trombos más que todo, o a veces por tumores. Que obstruyen el drenaje venoso hepático y va a dar una hipertensión portal secundaria porque la sangre que está llegando al hígado no está pudiendo avanzar hacia la vena cava, entonces se va a congestionar y va a aumentar la presión de la vena porta, ¿no? Entonces, como estamos hablando, ¿no? Las venas suprahepáticas son estas tres, ¿no? La derecha, la media y la izquierda. Aquí se las ve mejor. En la mayoría de los casos, en el 60% de los casos, la media y la derecha están unidas y drenan en un solo tronco, ¿no? Mientras que la derecha drena anterolateralmente hacia la vena. Acá vamos una por una. La superior derecha drena en la región superior e inferior del segmento posterior derecho, aquí. ¿A qué me refiero? ¿A de dónde va a venir la sangre hacia cada una de esas tres venas suprahepáticas? Fíjense que la suprahepática derecha viene de estos segmentos. Drena la región superior y la región inferior posteriores. Es la parte posterior de este lóbulo hepático derecho. Y toda la parte posterior hay un segmento superior y hay un segmento inferior. Entonces, eso va a drenar generalmente, ¿no? También suele drenar la región superior del segmento anterior. Esto puede variar, pero esto nos importa para la parte de las cirugías, cuando nos toca resecar alguna... ¿Otra vez no se escucha? ¿O ya me escuchan? Vi recién un chat. ¿Me escuchan? Se escucha, doctor. Se escucha, doctor, se escucha bien. Ya, gracias. Entonces, como les decía, antes de devolver a las venas, quiero que entiendan, esta división de la suprahepática, esta división del hígado nos interesa para las cirugías, ¿no? Para poder resecar partes del hígado. Porque fíjense que las venas suprahepáticas tienen algunas divisiones y van a un segmento específico del hígado. Entonces, podemos intentar resecar solo esa parte del hígado basándonos en el drenaje que vaya a tener, porque también van a ver que la vena porta suele ir también a esos segmentos. Entonces son como partes aisladas del hígado que lo dividen al hígado en 8 segmentos, que eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces acá lo que me interesa es que vean que la suprahepática derecha va a ir a estos segmentos, sobre todo la parte posterior. Y en la parte posterior hay una parte superior y una parte inferior, ¿no? Entonces, por eso dice drena la región superior e inferior del segmento posterior derecho. Este es el segmento posterior derecho. Este es el segmento anterior derecho. Esta es la parte izquierda y que este es el segmento medial izquierdo. Lateral izquierdo y este es el segmento medial izquierdo, ¿no? Entonces, hay la división hepática, se divide primero en parte derecha, parte izquierda, como hemos visto, pero luego cada una de esas tiene subdivisiones. Una, en este caso, la derecha en una parte anterior y una parte posterior, y la parte izquierda en una parte lateral y medial, ¿no? Entonces, y esas después se subdividen. La anterior derecha se divide arriba y abajo en superior y inferior. La posterior derecha se divide en superior e inferior también. Y la parte izquierda, la medial, se divide en superior e inferior y la lateral al revés. La lateral se divide en superior e inferior y la medial no se divide, ¿no? Entonces, eso es para que tengan idea de cuántos segmentos en el hígado hay y por qué se divide por la irrigación, ¿no?
Luego la vena suprahepática media se suele situar en la fisura media, justo en la fisura media del hígado, generalmente ahí está localizada, ¿no? Luego drena la región anterior e inferior del lóbulo derecho, la región anterior inferior del lóbulo derecho suele ser drenada por esta media, y drena la región medial inferior del lóbulo izquierdo. Del lóbulo izquierdo, la región medial e inferior del lóbulo izquierdo suele ser drenada por esta hepática media, ¿no? Suele ser, puede haber variantes anatómicas, como aquí en la imagen vemos que está variando, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, a este segmento está viniendo de aquí y de acá, de los dos lados. Entonces, es para que entiendan que puede variar ocasionalmente el drenaje venoso hacia la vena cava, ¿no? La vena suprahepática izquierda suele drenar el segmento lateral izquierdo, la región superior del segmento medial, y un número variable de pequeñas venas drenan a la vena cava directamente desde el lóbulo caudado, ahí abajo, y el segmento posterior del lóbulo derecho, que puede ser inconstante, ¿no? Si no les está entendiendo ahorita mucho todo esto, no se preocupen, porque vamos a seguir revisando toda esta división ahorita, ¿no? Lo que quiero es que sepan es que hay estas 3 venas suprahepáticas y cada una va a drenar de diferentes segmentos la sangre, ¿no? El sistema biliar es lo que ya hemos hablado hace rato. Está formado por células epiteliales, lógico, porque son conductos, entonces tienen que tener un epitelio. Hay el sistema biliar intrahepático, que son estas ramificaciones, el árbol biliar intrahepático, que son todo lo que va adentro del hígado, y el sistema biliar extrahepático, que es todo lo que hace rato les nombré, ¿no? Que viene desde los conductos hepáticos derecho, izquierdo, el común, el cístico y el colédoco, ¿no? Entonces, la parte de la vía biliar intrahepática va desde conductillos biliares, que es lo más pequeño, que se van fusionando estos conductillos y van a formar conductos cada vez más grandes, como ven en la imagen. Y luego lo que van a ver, hay alguno que está sonando un ratito, voy a silenciarlo ya. Entonces van uniéndose y cada vez van a dar conductos más y más grandes hasta que, o canalículos, que se llaman esos, y luego van a formar el conducto biliar derecho e izquierdo para llegar a formar el conducto hepático común y finalmente el conducto biliar común, que también se lo conoce como colédoco, ¿no? Entonces, ahí de esa forma se va formando el famoso árbol biliar, y como ven, tiene el aspecto de un tronco con sus ramitas, por eso parece un árbol, ¿no? El colédoco drena en el duodeno. ¿Dónde va a drenar? A nivel de la ampolla de Vater, donde está el esfínter de Oddi, que cierra y lo abre para permitir que vaya saliendo la bilis por ahí, ¿no? El esfínter de Oddi es un músculo que se contrae o se relaja para que vaya pasando la bilis del colédoco hacia el duodeno. ¿En qué porción del duodeno está la ampolla de Vater? ¿Quién me dice? Ya no me voy a autorresponder, ya dije. ¿Cómo dice, doctor? La ampolla de Vater, ¿en qué segmento del duodeno está? En la segunda porción del duodeno. Segunda porción del duodeno, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿y quién más drena junto al colédoco en esa ampolla de Vater? Conducto de Wilson, ¿no? Wilson, el conducto de Wilson o pancreático principal, ¿no? Se lo conoce. Eso, bueno, ¿por qué no me deja? Bueno, vamos arriba, ahora sí. Eso sobre el árbol biliar, ¿no? ¿Qué estudio? Esta es una colangiografía, por ejemplo. Esto que estamos viendo acá, ¿no? ¿Qué es una colangiografía? Un estudio en el cual se está haciendo un pintado de la vía biliar y se lo está haciendo a través de esta sondita. Vean que por aquí le están poniendo, está entrando una manguerita. ¿Hacia dónde? Hacia donde en teoría debería estar la vesícula biliar. Esto probablemente sea una colangiografía intraoperatoria que se hace en los casos cuando se saca la vesícula biliar para asegurarse de que no haya algún problema en la vía biliar, no había algún corte, alguna lesión, o a veces se hace también para asegurarse que no haya pasado alguna piedra de la vesícula hacia la vía biliar. Entonces, cortaron acá la vesícula
y donde queda el conducto cístico se le mete esta manguerita que aquí vemos que hasta acá está llegando, y a través de eso se inyecta un material de contraste que es en base a yodo, y en el mismo quirófano entra un equipo de rayos X que se llama arco en C, que tiene una forma, como dice el nombre, de un arco, como si fuera una C, que en la parte de arriba manda rayos X y en la parte de abajo de la C, digamos, es que detecta el paso de rayos X. Y obviamente la parte de arriba está sobre el paciente y la parte de abajo está debajo de la mesa quirúrgica, debajo del paciente. Entonces, por eso podemos ver esta imagen, ¿no? Y esto manda hacia un monitor, hacia una pantalla que está ahí en el mismo quirófano, conectado a ese arco en C, y podemos ver en vivo cómo va entrando el contraste, ¿no? Es un estudio de fluoroscopía. ¿Se acuerdan que fluoroscopía es un estudio de rayos X, pero en video, en lugar de ser foto, es en vivo, en video que se puede ver, ¿no? Entonces, esta es una colangiografía que le están haciendo para ver si el árbol biliar está adecuado, si no hay alguna lesión ahí, y vean cómo el contraste llegó a la vía biliar, al colédoco, sube por los hepáticos, va hasta la parte intrahepática, y la parte distal baja por el colédoco e incluso pasa hacia el duodeno el contraste. Esto ya es el duodeno que vemos acá, ¿no? Entonces, sigamos. Luego, seguimos con la anatomía quirúrgica y aquí vamos a enfocarnos más en la segmentación hepática, ¿no? Entonces, hay un autor que es Cantley, como dice aquí abajo, que ha visto que la división del hígado puede separarse el hígado primero en dos grandes partes, ¿no? Y para esto ha dibujado una línea que es la línea de Cantley, ¿no? Y esta línea, ¿de dónde a dónde va? Vean, esta es la cara diafragmática del hígado. Entonces va desde la vena cava hacia el lecho vesicular, hacia donde está la vesícula alojada, ¿no? Entonces, esa línea es la línea de Cantley y nos divide el hígado en dos partes, en la parte derecha y en la parte izquierda, ¿no? Aquí está, solo que está al revés. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Bueno, está bien, solo que está desde la vista posterior, ¿no? Entonces, la parte derecha del hígado está delimitada por esta línea de Cantley y después esto nos permite dividirlo en otros segmentos más pequeños, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo vemos los dos lóbulos que están el derecho y el izquierdo, pero en este caso están más que todo separados principalmente por el ligamento, que es la división externa que hemos visto, ¿no? Mientras que la línea de Cantley nos da una división más fisiológica y más interna en sí del hígado para subdividirlo en los otros segmentos, ¿no? Entonces, por medio de esa división por la línea de Cantley, ya el hígado se puede dividir en varios segmentos, ¿no? Que hay la división, la nomenclatura francesa, como se llaman esos segmentos según los franceses, y la de Cantley es según la literatura inglesa. Entonces, según la literatura inglesa, el hígado lo estamos dividiendo aquí. Esta sería la línea de Cantley, ¿no? Que está dividiendo el hígado en la parte derecha y en la parte izquierda. Esa parte derecha, el hígado derecho está siendo dividido, como hemos dicho hace rato, en dos partes primero. Vean cómo esta línea está dividiendo en una parte derecha y en otra parte derecha. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Vámonos al lóbulo izquierdo, a la parte izquierda del hígado. En la parte izquierda hay otra división igual que está dividiéndonos el hígado en una parte medial y una parte medial y una parte lateral, ¿no? Entonces, en la parte medial después se va a subdividir en dos partes por este plano de la vena porta, al igual que los dos lados de la parte derecha que se subdividen en una superior e inferior, ¿ya? Ahora, en las nomenclaturas francesas se denominan segmentos a cada uno de estos pedazos que nos quedó después de dividir todo esto el hígado, ¿no? Y aquí se ve mejor, noten cómo está por las venas suprahepáticas esta división, llega según la vena suprahepática a los diferentes segmentos y también de acuerdo a la vena porta. Aquí esta está llegando aquí la vena porta y también se está dividiendo en esos segmentos
Y por eso es que es factible sacar o resecar alguno de estos segmentos porque tiene su propia vena porta y su propia vena suprahepática para poder resecarla, ¿no? Y como la tríada portal viene la vena, la arteria y el conducto biliar, junto a esta vena está viniendo su rama de la arteria y su rama de la vía biliar. Entonces se puede sacar todo esto sin problema, sin afectar a nada del resto, sin preocuparse de que haya fugas de bilis, sin preocuparse de que haya fugas de sangre, ya sea arterial o venosa, y se saca solo eso y el resto se lo puede dejar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son todos estos segmentos? Según la nomenclatura francesa, se denomina el segmento 1, que sería este de acá, es el lóbulo de Spiegel, se llama, ¿no? Es el sector dorsal o segmento dorsal. Vean aquí atrás, es un pedacito pequeño, medio escondido en la parte de atrás, que se llama lóbulo de Spiegel, ¿ya? El segmento 2 es el sector lateral. El segmento 3 es la porción medial del sector medial. Y el segmento 4 es la porción lateral del sector medial. Entonces, aquí dividió el sector medial y lateral. Entonces, ahí tenemos el 2, el 3 y el 4. Luego, el 5 es la porción inferior del segmento anterior de la parte derecha. El 6 es la porción inferior de la parte posterior del lado derecho. El 7 viene a ser la parte superior de la parte posterior del lóbulo derecho. Y el 8 es acá, la que está más cerca de la vena porta, es el sector superior de la parte anterior del lóbulo derecho, ¿no? Entonces son estos 8 segmentos que están en el hígado. Ahorita me van a decir, deben estar pensando, yo no tengo idea cómo voy a memorizar, ubicarme en todos estos segmentos. Son un montón de segmentos que no sé más o menos cómo se ubican. Es difícil. De paso que no siguen un orden muy lógico, porque el 1 está atrás, el 2 va a un lado, el 3 abajo, el 4 al medio, y va dando vueltas. Entonces es un poco difícil ubicarse. Pero para esto se ha visto que hay una buena forma fácil de ubicarse en la segmentación hepática utilizando la palma el puño de su mano, ¿no? Haciendo un puño con su mano. Entonces, con esta forma del puño, uno puede fácilmente ubicarse cuáles son los segmentos hepáticos comparando el hígado con su puño. Y con su puño con el dedo pulgar agarrado dentro del puño, ¿no? No que quede afuera, sino el pulgar dentro del puño. Entonces, metemos el pulgar en el puño y ahí vamos a identificar con los dedos cuáles son los segmentos. Entonces, aquí van a ver que es mucho más fácil, que hemos dicho que el lóbulo de Spiegel, el segmento 1, era la parte posterior, ¿no ve? Entonces, el segmento 1 vendría a ser el dedo pulgar, la parte de la uña del dedo pulgar, la falange distal del dedo pulgar sería el segmento 1, porque está detrás de todo lo demás y estaría el medio, ¿no? El segmento 2 y el 3 serían el dedo índice, ¿no? El dedo índice es de su puño derecho, por si acaso, ¿no? Para que se ubiquen, para que lo vean ahí de frente a su puño derecho y se vayan ubicando. El segmento 2 y 3 serían el dedo índice, el 2 por encima del nudillo y el 3 por debajo, ¿no? De la unión de las falanges, perdón, no el nudillo, sino de la unión de las falanges. Por encima el 2 y por debajo el 3. Entonces, esos ya nos ubicamos en los segmentos 2 y 3. El segmento 4 sería todo el dedo medio, solo que lo podemos subdividir en segmento 4A y B si quieren, para que sea parecido al resto, pero todo el dedo medio es el segmento 4, ¿no? Entonces, toda esta zona es la parte izquierda, hemos dicho, ¿no? Volvamos, aquí comparémoslo con esto. Aquí tenemos el segmento 1, el lóbulo de Spiegel está metido ahí adentro, es la parte posterior. El 2 y el 3 vendrían a ser nuestro dedo índice. El 4 sería nuestro dedo medio, que igual aquí igual tiene una subdivisión, que se lo podría sacar solo una parte o completo, pero sería todo el dedo medio, ¿no? Todo esto es el lado izquierdo y estos dedos serían la parte izquierda. Vámonos a la parte derecha, que serían el dedo anular y el dedo meñique. Empecemos con el dedo anular, ¿ya?
la parte de abajo del dedo anular. El dedo anular, para empezar, sería la parte anterior del lóbulo derecho, ¿no? Entonces, esta sería la parte anterior y esta sería la parte posterior. En la parte anterior del lóbulo derecho tenemos la superior y la inferior. Entonces, el segmento 5 sería la parte más de la punta del dedo medio, ¿no? Después de la articulación de las falanges, viene el segmento 5, que es la parte de abajo, ¿no? La parte inferior. La parte superior sería el segmento 8. Pero más fácil acá es acordarse cómo viene como si fueran círculos, ¿no? Entonces, vámonos primero con el 5, que es esta parte del dedo medio, y el 6 es esta parte, pero del dedo meñique. Entonces, venimos toda la parte inferior de la parte derecha es el 5 y el 6. Y la parte superior del lóbulo derecho serían el 7 y el 8. El 7 vendría a ser la parte más posterior, que representaría al dedo meñique en la parte más proximal. Y el 8 vendría a ser el dedo anular en la parte más proximal, el segmento 8, ¿no? Entonces, con este mnemotécnico, esta forma de ubicarse, es muy fácil acordarse, memorizar, porque esta es una pregunta muy frecuente en exámenes un poco más complejos, ¿no? En examen de grado es poco probable que les vayan a preguntar esto, pero sí vienen exámenes para especialidad, para revalidar, para todo esto, sí hay esta pregunta de cómo es la segmentación hepática. Y lo que sí les pueden preguntar para examen de grado es cuántos segmentos hay, ¿no? Hay que decir que hay 8 segmentos en el hígado. Pero cuáles son, es poco probable que les pregunten, pero sí cuántos hay por lo menos sí, para su examen de grado, ¿no? Entonces ya saben que son 8 segmentos y ya saben que con su puño se pueden ubicar cuáles son cada uno de esos segmentos. ¿Me entendieron esto de los segmentos? Así con el puño creo que es más entendible, ¿no? Porque hace rato hablábamos y andábamos todos perdidos, pero aquí con el puño es mucho más fácil memorizarlos por lo menos, ¿no? Todos estos segmentos. Hasta ahora, Está bonito. ¿alguna otra dudita hasta ahora de ahí? Nada más, ¿no? Ya, entonces, dentro de la segmentación hepática hay igual la segmentación de Brisbane, que lo divide el hígado, es lo mismo, es lo malo, que es lo mismo, pero le da otro nombre y le da otros subtipos, ¿no? Entonces, lo divide el hígado en división de primer orden, segundo orden y tercer orden. Insisto, es lo mismo que hace rato, solo que en primer orden es la famosa línea de Cantley, nada más, que lo divide en izquierdo y en derecho, nada más. De segundo orden es la primera subdivisión de cada uno de esos. De segundo orden, el derecho lo divide en 2 y el izquierdo lo divide en 2. ¿Ya? Entonces, sección derecha, posterior, sección derecha, anterior, y la izquierda, medial y lateral, ¿no? Y en tercer orden vienen los segmentos, los 8 segmentos, ¿no? Que ya se dividen por el plano intersegmentario en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7 y 8, ¿no? Es exactamente lo mismo, solo que ya no dice que segmento solamente, solo dice segmentación hepática de primer, segundo y tercer orden. ¿Y a qué viene esto? Esta es una terminología que se ha utilizado más que todo para, ya esto es para a nivel quirúrgico, ¿no? Porque, volvamos al anterior, es difícil. Por ejemplo, es poco práctico, es poco factible, no es muy lógico querer sacar el segmento 4, por ejemplo, resecar el segmento 4 y dejarle el 1, 2 y 3, ¿no? Porque va a quedar un hueco ahí al medio y vamos a separar y va a quedar parte de los vasos, van a quedar libres, o sea, va a quedar en pedazos el hígado, separado, ¿no? Va a quedar esta parte por un lado y esta otra parte por otro lado. Entonces, esta clasificación Brisbane han visto para ver cómo podrían sacar segmentos de hígado con la forma más lógica posible, ¿no? Lo más pequeño que podrían sacar es un segmento de tercer orden, ¿no? Podrían sacar solo este pedazo o este pedazo. Pero si necesitamos una resección mayor, ya vamos a utilizar la división de segundo orden. Por ejemplo, si necesitamos sacar algo de la parte medial, de la parte derecha, podríamos sacar ambos y se deja todo esto del hígado, ¿no? O en el peor de los casos, si necesitamos sacar, por ejemplo, algo más cerca de la línea media,
En ese caso vamos a sacar, vamos a tomar la división de primer orden y vamos a sacar toda esta mitad y vamos a dejarle toda la otra mitad, ¿no? Entonces, para eso ¿qué se llama? Asociación de Cirugía Hepática ha preferido hacer esta segmentación de Brisbane para ver cómo podría ser la resección de todo esto. Aquí tenemos lo mismo, el lateral, medial, la parte anterior y posterior de los lóbulos, y de acuerdo a esto podemos segmentarlo y cortarlo el hígado para poder sacar ese segmento que esté posiblemente dañado, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en los casos de una cirrosis, por ejemplo? Una cirrosis es una patología que afecta a todo el hígado, a todo el parénquima hepático, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso las cirrosis no son candidatas para hacer una resección segmentaria. ¿Cuándo vamos a hacer una resección segmentaria, como estamos nombrando, ¿no? De acuerdo a los planos. ¿Cuándo vamos a sacar solo un segmentito o cuándo vamos a sacar toda una sección, ¿no? Se suele hacer esto en los casos de tumores, más que todo, de patologías localizadas. En cánceres, tumores, en quistes, vamos a intentar hacer este tipo de resecciones para sacar la parte que está dañada y que quede el resto del parénquima hepático normal, sano, ahí adentro, y eso permita que se regenere el segmento que se sacó, ¿no? Entonces, aquí ya más en vivo, fotos, ¿no? Del hígado. Entonces, volvamos a repasar todo lo que hemos visto. Entonces, aquí tenemos el hígado más o menos como se lo ve al abrir una cavidad abdominal. Esta es la cara anterior del hígado. Esta sería la cara superior, la diafragmática. Este es el lóbulo derecho, que es el más grande. Esta es la parte, lóbulo izquierdo, por la división externa estamos haciendo, por el ligamento. ¿Qué ligamento estaba acá? ¿Cuál era el ligamento que venía por acá? Falciforme. Falciforme, muy bien. Pues un ligamento falciforme estamos dividiéndolo en derecho e izquierdo, pero si quisiéramos dividir según la línea de Cantley, ahorita vamos a ubicar cuál es la parte derecha e izquierda, ¿no? Al otro lado. Sigamos aquí en esta foto primero. Entonces, estamos viendo el ligamento falciforme, aquí el ligamento redondo, aquí ligamentos coronarios y los ligamentos triangulares aquí al final, ¿no? Entonces, esta es la parte superior, la que está unida al hígado. Esta es la cara inferior. Aquí vemos la cara inferior del hígado. Entonces, aquí vemos el hígado con su vesícula biliar, primero, que es lo más llamativo. Y tenemos, aparte, los elementos del hilio hepático, hilio biliar, y la parte, incluso acá tenemos unida hasta este vaso sanguíneo. ¿Cuál sería este vaso? ¿Quién me dice? ¿Quién cree? ¿Cuál creen que es? Que es el mismo de acá. ¿Qué vaso es este? Vena porta. La cava inferior. La puerta, ¿no? ¿Porta o cava? Puerta. Cava inferior. Esta es la cava, exactamente. Acuérdense, la porta llega con la tríada portal, con la arteria y los conductos. Entonces, este es el hilio biliar, el hilio hepático, y ahí llega la porta. Esta de aquí es la vena porta. Mientras que esta, vean, la vena cava es la vena cava inferior es una de las venas más voluminosas, ¿no? La más grande, es uno de los grandes vasos. Entonces, obviamente va a ser más grande que la vena porta y esta es la vena cava, ¿no? Y si se fijan, la vena cava transcurre dentro del hígado. Y por eso es que las venas suprahepáticas, a veces algunos no las ubican muy bien, porque creen que directamente del hígado sale la sangre a la cava, pero es porque aquí vean cómo están las venas suprahepáticas, son chiquititas, ¿no? No tan grandes como se las ven en el dibujo que hace rato les dice, que les mostré. Estas son las venas suprahepáticas. Esta es una, aquí hay otra, y me parece que esta sería la otra, ¿no? O bueno, tal vez acá esté, porque se acuerdan que aquí debería formar un tronco uniendo la medial y la izquierda. Está la derecha que viene acá, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra vena cava inferior. ¿Qué otras estructuras podemos identificar aquí? Entonces, la vesícula, y hemos dicho, la vena porta, que es esta de acá. ¿Y quién me dice que es esto de acá? Incluso aquí unido a algo está. ¿Qué creen que es esto? Conducto biliar. El colédoco, exactamente. Este es el colédoco, que esto es un pedazo de intestino más que le sacaron al paciente, ¿no? Hasta con su intestino, con su papila de Vater está ahí. Entonces, esto sería, solo que aquí hay algo raro, no sé si es lo cortaron mal o será parte del intestino, no tengo idea, que parecería que hubiera otro conducto, pero en sí todo esto es el colédoco, ¿no?
Entonces, ahí hemos identificado. Lo que aquí no identifico, no se puede ver, no lo han individualizado, es la arteria hepática, ¿no? No sé si será esto o vendrá por acá, no se identifica bien ahí la arteria hepática, ¿no? Pero ahí estamos identificando toda la parte de la cara inferior del hígado y sus relaciones. Acá lo mismo, aquí ya esto es desde la cara superior, la parte diafragmática. Entonces, estamos viendo los ligamentos triangulares aquí a los lados, coronarios acá y el falciforme aquí adelante, ¿no? Y acá ya estamos viendo desde otra perspectiva la parte inferior, que igual aquí atrás está. Vean cómo transcurre, esto está sujetando la vena cava. Vean cómo pasa la vena cava por ahí, dentro del hígado, ¿no? Entonces, y esto es lo que les decía el lóbulo de Spiegel, el segmento 1, que es en la parte posterior, aislado, lejos de todo el resto, es toda esta partecita de acá, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo en vivo todo lo que hemos visto de las partes externas, por lo menos, del hígado. Entonces, hasta ahí toda la parte de anatomía. ¿Me entendieron toda la parte de anatomía? Sobre todo la segmentación hepática, que es súper importante. Los 8 segmentos, cómo están conformados. Primero, es fácil ubicarse en esto, ¿no? Primero, el primer orden, como el primer orden se divide en 2 el hígado, ¿no? En la parte derecha y en la parte izquierda. Eso tienen que tener claro. El segundo orden nos divide en 4. La parte derecha se divide en 2 y la parte izquierda se divide en 2, ¿no? Por eso, derecho, izquierdo, la división en primer orden, en 2 hemígados, 2 mitades. En secciones se dividen estos 4. Derecha posterior, derecha anterior, izquierda medial, izquierda lateral, ¿no? Y de tercer orden ya se divide en 8, que son ya los 8 segmentos que hemos nombrado, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, es bueno que se ubiquen bien cómo son esta división porque nos sirve mucho para la cirugía de estos casos, ¿no? De estos pacientes. Entonces, no hay dudas. Sigamos con Doctor, ¿Sí? por favor, ¿cómo escribir la línea de no sé cómo Acá, bien, gracias, querida. Estaba aquí, pero muy chiquito y borroso. Voy a escribírselo acá. Ya me pasé. ¿Dónde está? Anotar texto. Aquí está. Cantlie. Así se escribe. Línea. Línea de Cantlie. Ahora sí. Entonces, se escribe línea de Cantlie. Es esta línea, como les digo, va desde la vena cava hasta la vesícula. Entonces, no va sobre la división externa. Vean cómo acá el ligamento falciforme queda a un lado de la línea de Cantlie. Entonces, no es igual la parte externa que la parte interna, ¿no? Y es por eso que acá vemos, hay esta segmentación, pero probablemente la división externa, muy probablemente el ligamento falciforme pase por acá, miren, por aquí, y no pase justo al medio de nuestra división que queremos hacer, ¿no? Aquí tenemos el ligamento falciforme, pero muy probablemente la línea de Cantlie, aquí vamos a identifiquemos dónde va nuestra línea de Cantlie. Aquí va el ligamento y vean la línea de Cantlie pasa por acá. Entonces, no es exactamente como en la parte externa porque queda esta parte, que es el segmento 4, sería el segmento que quedaría separado entre el ligamento y la línea de Cantlie, más o menos, ¿no? Que hemos visto. Atrás quedaría el segmento 1 y adelante quedaría el segmento 4 que estamos separando por esa línea para ubicarlo más o menos para operar. Entonces tenemos aquí el paciente al hígado ya y de acuerdo a eso tenemos que basarnos para cómo vamos a operar y sacar, ¿no? Si queremos sacar, por ejemplo, del lado izquierdo, no vamos a cortar aquí y sacar todo este pedazo, sino tenemos que cortar de acá hasta aquí, que estaría la vesícula, y sacar toda esta parte de acá. Todo eso es el hemígado izquierdo, ¿no? El hemígado derecho es todo lo que viene desde la vena cava hacia ese lado. Entonces, de acuerdo a esto, todo esto sacaríamos si sacamos el hemígado derecho. Ahora, si queremos sacar la parte posterior, hemos dicho la parte posterior, hay la superior y la inferior. Esta es la parte superior del lado derecho posterior y esta es la parte inferior posterior. Entonces podríamos sacar solo eso, solo uno, o podríamos sacar toda la parte posterior, ¿no? Entonces ya nos quedaría solo esta partecita anterior, ¿no? Que vendría a ser, en este caso,
no, esto es posterior, esto es anterior. Nos quedaría, la posterior es esto que estaríamos sacando y nos quedaría esta parte anterior si sacamos toda esa parte, ¿no? Entonces, esta es la idea de esta segmentación hepática, ubicarse para sacar, para resecar todos estos tumores principalmente, ¿no? Y aparte, ya vamos a empezar con las lesiones focales, que ya vamos a ver cuáles son las patologías que pueden haber, ¿no? Que pueden ser sólidas o quísticas, y dentro de las sólidas, también dentro de las quísticas, pero más que todas las sólidas, pueden ser benignos y malignos. Entonces, todo esto ya vamos a ver en la próxima clase porque ya falta solo un minuto y ya se nos va a cortar, ¿no? ¿Alguna duda, alguna aclaración sobre todo esto de la anatomía hepática, segmentación hepática? ¿Nada más? ¿Ninguna otra duda? La anatomía biliar, ¿alguna duda? Que eso también es importante para la próxima clase, para el próximo tema que veamos. Nada más. Ya, chicos. Entonces, ya los dejo. Nos vemos el miércoles y terminamos con estas lesiones, las focales y hay hasta patologías difusas también, como la cirrosis, que en ese caso normalmente no se opera, ¿no? Pero es también patología hepática. Muy bien. Cuídense, chicos. Nos vemos.